buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy continuamos con una tradición de estos 25 años, este cuarto de siglo que estamos cumpliendo como programa. Y es que cada año dedicamos 3 programas a analizar los premios Nobel de Física, de Química y de Medicina. En la tarde de hoy, el Premio Nobel de Química. Y para acompañarnos en esta verdadera odisea del conocimiento, tengo el placer de recibir nuevamente, estuvo el año pasado en el Premio Nobel de Química también, tratando de que nosotros los mortales entendiéramos, al doctor Daniel García, profesor de la Facultad de Química de la Universidad de La Habana. Doctor, muchísimas gracias por regresar a esta odisea de tratar de que nosotros entendamos de qué se trata esto. Premio Nobel de Química. A mí lo primero que me llama la atención que dicen que son, ¿cómo es? Química clic y hacen así cuando hablan de eso, como si fuera algo ligero. ¿De qué se trata? ¿Es un descubrimiento o es algo que ya existía? ¿Por qué es importante? Todos esos temas quiero tratarlo con usted, pero yo le quiero proponer algo antes de que usted comience. Vamos a ver un pequeño reportaje de France 24 que nos muestra un poco, nos da un resumen de qué pasó en el Premio Nobel y de qué se trata. Y después usted profundiza, analiza lo que vamos a ver. ¿Está de acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, y adelante. Seguimos con nuestro segmento de análisis, esto en el marco de la entrega de los premios Nobel. Y nos acompaña Mar Romero Sala. Mar, qué bueno tenerla aquí en nuestro estudio nuevamente. Seguimos con esta serie de los premios Nobel, esta vez con el Premio Nobel de Química. Buenos días, Raúl. Sí, lo hemos estado anunciando de nuevo, como desde el principio. Fue para los estadounidenses Barry Sharpless y Caroline Bertozzi y el danés Morten Meldal, ¿no? Dos curiosidades. Barry Sharpless ya ganó el Nobel de Química en 2001 y Caroline Bertozzi es solo la 8ª mujer en toda la historia de los premios Nobel de Química que ha recibido este galardón desde 1901, hace más de 100 años. Sharpless y Meldal se los considera padres de la química clic, que es un nombre pues, bastante divertido para explicar algo, básicamente, que hicieron muy fácil algo que hasta ahora era muy difícil. Luego profundizamos en ello. Y Bertozzi es conocida porque llevó todas estas herramientas desarrolladas por sus predecesores a otro nivel hasta hacerlo dentro pues, de las células o de los organismos vivos. Parece que estemos, como siempre en estos días, hablando de ciencia ficción, pero esto de la construcción de moléculas es algo que se hace todo el tiempo, desde hace mucho tiempo, para crear materiales, crear plásticos, para crear también productos farmacéuticos, claro, ¿no? Medicamentos. Y para que nos hagamos una idea muy rápida y saber de qué estamos hablando, ¿no? Recordemos que la molécula es la agrupación de átomos que todavía conserva sus propiedades de la sustancia a la que pertenece. Por ejemplo, una molécula de agua es H2O, tiene 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, y son muchas moléculas de agua las que crean el agua pues, para que nosotros la podamos ver y tocar. Entonces, bueno, pues los grandes avances de estos 3 científicos están precisamente en sus herramientas y métodos para la construcción de moléculas. Ahora sí hablemos, Mar, de la química del clic. Es una solución, básicamente, ¿no? Es una salida, un rompecabezas que había perseguido a los químicos durante muchas décadas, durante mucho tiempo, ¿no? Para unir moléculas se necesitan reacciones químicas y durante mucho tiempo eso era un proceso fatigoso, costoso, dispendiador de tiempo, de material, generador de residuos, ¿no? Algo que hacía todo muy difícil, especialmente, por ejemplo, los átomos de carbono, totalmente presentes en lo que es la materia orgánica y que son pues, muy reticentes, digamos, a dejarse manejar como uno quiere. Entonces ahí Sharpless fue el que dijo, bueno, en vez de intentar usar estos átomos, unirlos a átomos de carbono, que es muy difícil, usemos a pequeñas estructuras moleculares ya de átomos de carbono, que son como una especie de ladrillos más grandes que sirven para construir con mucha más facilidad, enganchar y enlazar estas moléculas con reacciones pues, que no sean procesos largos, costosos y que también sean mucho más amigables con el medio ambiente. Pero es que luego, además, llega también pues,
una de las joyas de la corona de la química y que se premia precisamente en este premio Nobel, que es una reacción especial. Tiene un nombre rarísimo, se llama cicloadición alquinoacida catalizada por cobre, pero ya vamos a explicar qué significa. Básicamente, si tú quieres unir dos cosas, ¿no? Dos moléculas, como vemos en este gráfico. A un lado le pones acida, que es la unión de varios átomos de nitrógeno, y al otro alquino, que son la unión de varios átomos de carbono. Entonces, con ayuda de cobre, como catalizador, algo que ayuda a hacer la reacción química, se juntan como si fuera, como vemos, un cinturón de seguridad. Sí. Eso hace una estructura mucho más estable, llamada triazol, pues que sirve para unir moléculas de forma fácil, barata y que hoy en día se usa, de hecho, ampliamente, tiene muchísimas implicaciones para crear materiales, medicamentos, y eso es básicamente el trabajo de Sharpless y de Meldal. Hablamos de ellos dos, pero ¿qué papel juega Caroline Bertozzi? Sí, la octava mujer, recordemos, en recibir el Premio Nobel de Química en toda la historia. Ella lo que hace es llevar todo esto, que ya es suficientemente mágico, a otro nivel, ¿no? Lo hace dentro de los organismos vivos, por ejemplo, dentro de la célula. Pero hay un problema, y es que para esta reacción que estábamos hablando se necesita el cobre. El cobre es tóxico para los organismos vivos. Entonces ella logra encontrar una forma para no tener que usar el cobre, modificando uno de estos grupos moleculares de una forma como circular, y así poder engancharlo dentro de las células sin que las células sufran ninguna alteración por hacerles esto. Por ejemplo, ¿qué hizo en su propia investigación? Ella lo que hizo fue centrarse en los glicanos. Los glicanos son una especie de azúcares, unos carbohidratos que están en la superficie de las células y que juegan un papel en el sistema inmune, pero no se sabía muy bien cuál, ¿no? Era todavía un misterio. ¿Qué hace ella? Pues para poder investigarlos, lo que hace entrar un azúcar dentro de la célula con uno de estos lados del cinturón de seguridad, Sí. digamos. La célula lo procesa, coge este azúcar que ella le incorpora, lo pone en uno de los glicanos que le salen, digamos, en la superficie, y luego coge una molécula, digamos, fluorescente que brille, le pone el otro lado del cinturón de seguridad y hacen clic una vez este glicano está fuera de la célula. Entonces, pues, ¿qué tienes? Tienes glicanos fluorescentes que, por lo tanto, son mucho más fáciles de rastrear, de ver y de entender lo que hacen. ¿Y de qué nos sirve esto hoy en día, Mar? Pues decíamos que esta química click lleva mucho tiempo ya sirviendo para muchas cosas, lo mismo con la química bioortogonal, que por cierto es todo este proceso que hace Bertozzi de poder hacerlo dentro de células o de organismos vivos, pero hay cosas y hay implicaciones gigantes, por ejemplo, en tecnologías de la salud, que sabemos que aquí pues, nos interesan además especialmente. Por ejemplo, estos glicanos fluorescentes de alguna forma pueden servir como biomarcadores, por ejemplo, para saber en qué estadio está el cáncer o cómo se desarrolla. También se pueden hacer anticuerpos que se enganchen a los tumores, por ejemplo, luego inyectar terapias que directamente vayan a hacer este clic y, por ejemplo, pues ser mucho más dirigido, ¿no? No dañar tanto el resto del cuerpo. Entonces, como decíamos, implicaciones gigantes a nivel de tecnologías de la salud, y de hecho pues los responsables del Premio Nobel cerraban de una forma muy bonita su explicación diciendo que estos inventos no solo son elegantes, inteligentes e innovadores, sino que además son enormemente beneficiosos para toda la humanidad. Acabamos de ver este resumen o intercambio sobre el Premio Nobel de Química. Doctor, usted tiene la palabra. Sí, buenas tardes, Taladrillo. Un placer estar aquí y hacer la ciencia más comprensible para nuestros televidentes. En este caso se le otorga el Nobel a un invento, que es lo que se conoce como la química click, que es simplemente un método de hacer una reacción química muy rápida y muy eficiente, utilizando, como yo expliqué el año pasado, una estrategia que se llama la catálisis química. Como yo te expliqué el año pasado y a los televidentes también, la catálisis es hacer algo más rápido. ¿Está bien? En este caso era una reacción que existía, una reacción muy vieja que existía desde los años 50, a la cual dos químicos, uno norteamericano, Barry Sharpless, y uno danés, Morten Meldal, descubrieron o inventaron que añadiéndole cobre a esa reacción, la reacción en lugar de demorar 48 horas y tener que calentarla a 120 grados, ocurría a temperatura ambiente en minutos. Por eso es que Barry Sharpless, que es el pionero del concepto de la química click, le llamó click porque es algo que ocurre así. Entonces, esto que hacen es porque es muy rápido. Porque es muy rápido, porque ellos inventaron una reacción o tomaron una reacción que existía y la convirtieron en algo muy eficiente y muy rápido que cambió, yo diría, para siempre la síntesis química en el campo de la industria farmacéutica, de las vacunas, de la química, los materiales, como bien explicó el documental que pusieron. Ahora, esto
se inventó en este último año o se creó en este último año o es algo que ya existía? Sí, la reacción existía, pero el método catalítico que se conoce como química click se inventó en el año 2001 de forma simultánea por estos dos investigadores. Es increíble que durante 60 años no se hizo nada al respecto y en el mismo año, con unos pocos meses de diferencia, ambos propusieran o sacaran un artículo científico proponiendo el método catalítico, que es lo que se llama la química click. Sin embargo, como bien se explica, se le otorga el premio Nobel también a una tercera persona, que es una científica llamada Caroline Bertozzi, también americana, que ella propuso que el cobre no era bueno. Ella se dio cuenta que el utilizar un metal para aplicaciones humanas era algo que no le convenía, porque si tú quieres hacer un fármaco o una vacuna, tú tienes que demostrar que no quedan ni trazas de metales en el frasquito o en la pastilla que te estás tomando. Por tanto, su gran reto científico fue eliminar el cobre que facilitaba esa reacción y que la hacía tan rápido. Y ella propuso, ella hizo una modificación química al invento, a la invención, en la cual realmente logró hacer ese procedimiento tan rápido, tan eficiente y tan aplicable en la vida general y sobre todo en sistemas biológicos sin el uso de cobre. Y esto realmente revolucionó, yo diría, la química biológica para siempre. Yo no me gusta ser absoluto, pero este es posiblemente el premio Nobel de Química que, como decimos los cubanos, era una jugada cantada. Todos los años se preguntaban, ¿y cuándo le van a dar el premio de química a la química click? ¿Y cuándo va a ser? Y no fue este año, pero va a ser el que viene, porque realmente era algo tan revolucionario y de un impacto tan importante en las ciencias químicas que era una jugada cantada que se los iban a dar. Pero es que a mí me llama la atención esto que usted acaba de explicar. Ya el año pasado usted mencionó algo de esto. Y es que, ¿cuánto? 21 años después. 21 años después, sí. Es que se le da el premio Nobel por esto. Sí. Porque mucha gente piensa que son cosas que ocurrieron en el último año y casi nunca son cosas del último año, ¿no? No, en general los premios Nobel se otorgan cuando hay una invención, un descubrimiento que revoluciona la ciencia, que realmente le realiza un aporte al conocimiento importante. Generalmente esto no ocurre en 1 o 2 años, hay que esperar que pase una década, a veces 2 décadas, para que un descubrimiento realmente se demuestre que además de ser revolucionario tiene una aplicabilidad en la vida social y en la industria y en la tecnología suficiente. Y esto es lo que pasó en estos años con la química click, que ha dominado prácticamente la obtención de moléculas para todo tipo de aplicaciones y en todo tipo de los campos, ha dominado y ha realmente prevalecido sobre cualquier otro tipo de química como explicaba el reportaje. O sea, ha predominado sobre cualquier otro tipo de reacción química que se utilizaba antes, que eran o que son lentas, que llevan calentamiento. Este tipo de química como que hizo un despertar en la industria y en la tecnología química para que realmente los químicos hiciéramos polímeros, vacunas, medicamentos, todo enfocándonos en hacer este proceso. Y algo a detallar, es el segundo año consecutivo que la comunidad científica le otorga un Nobel a un proceso, que es un proceso catalítico que está diseñado para hacer las cosas más rápidas, más simples, más eficientes y menos contaminantes. Fíjense que este método realmente se puede hacer en agua. Imagínate una reacción, toda la química es conocida porque es una química que con solventes apestosos, cloroformo, hexanos, como la gasolina, que tienen mal olor, que los laboratorios son contaminantes. Esta es una química que se puede hacer en una solución acuosa y por tanto, en el primer caso añadiendo cobre, que le dio una simplicidad, y después incluso eliminando el cobre, que podíamos realmente decir que 2 moléculas diferentes realmente podían reaccionar, y lo que se llama en química conjugarse. Cuando se habla en química de conjugar, no hablamos de conjugar una forma verbal, sino es unir 2 moléculas. Y esto tiene una aplicación, como explicó el reportaje, en el marcaje de celular, o sea, en la identificación temprana del cáncer, en el desarrollo de vacunas. Por ejemplo, Cuba tiene un interés especial en lo que se llama como vacunas conjugadas, que son vacunas en las cuales 2 moléculas están unidas químicamente. Por tanto, es muy probable que algunas de las próximas vacunas que desarrolle Cuba usen esta química click para su obtención. A ver, me surgen varias preguntas. Lo que descubrió la científica de cambiar el plomo, ¿no? El cobre. El cobre, perdón, de cambiar el cobre, sí fue en el último año. Eso fue en los años, fue 6, 7 años después del 2001. Ella empezó a sacar una serie de artículos en los cuales demostraba que haciendo una modificación al proceso y a la molécula que participaba en él, el proceso ocurría de forma tan rápida,
tan ortogonal como anteriormente sin necesidad de cobre. ¿Qué significa ortogonal? Cuando tú y yo somos ortogonales es que no nos llevamos bien, que no tenemos nada que ver uno con el otro. Y eso en química es muy importante porque aporta una característica que se llama selectividad. Si en tu organismo tú tienes un tipo de cáncer que está en un órgano específico y tú quieres detectar o, por ejemplo, marcar ese tipo de células, hacerlas, por ejemplo, fluorescentes para poder verlas en un microscopio, sin alterar las otras células, es muy importante que ese proceso sea selectivo. Y ella demostró que podía utilizar ese proceso en organismos vivos y en células vivas, marcando selectivamente, por tanto, ortogonalmente, esas células sin afectar las otras. Por tanto, revolucionó el campo de la visualización celular, por decirlo, del marcaje de las células. Ella realmente demostró que ella podía introducir una molécula de este tipo que ella introdujo en una célula, que la célula expresara esa molécula y por tanto ella podía etiquetearla, marcarla sin visualizar nada más y sin afectar nada más. Y eso realmente fue una revolución en el campo de la química y la biología. Bueno, ya respondió la pregunta que le iba a hacer ahora, que era la del tema del cáncer y marcar las células. Ya lo acaba de responder. ¿Eso ya se está usando a nivel de hospitales? ¿Eso de marcar las células para que se vean en microscopio marcadas o fluorescentes? Yo no sé si a nivel de hospitales, pero se están desarrollando tecnologías por diferentes compañías que permiten la visualización y el marcaje de células vivas con esta tecnología. Yo no sé, no sabría todavía si se ha generalizado a nivel de hospitales, pero estaría por pensar que sí, que ya se está generalizando. Quizás no en Cuba, pero sí en el primer mundo. Yo también le pregunto esto porque es una prueba más de cómo todos estos avances químicos, científicos, médicos demoran años en materializarse en la vida cotidiana, porque a veces se publican, pero no están en la vida cotidiana, digamos, de la medicina todavía, ¿no? ¿Es así? Lo que está ocurriendo es que cada vez se acerca más la generalización del descubrimiento al año en que ocurre. Antes tenían que pasar 40, 50 años. Hoy en día a veces en 10, máximo 20 años, si un descubrimiento o una invención es revolucionaria y tiene una aplicación real, tú la ves en aplicaciones en la sociedad, ves empresas que comenzaron a introducir esa tecnología, ves instrumentos que la usan, ves tecnologías que la usan y cada vez se acorta más el periodo del descubrimiento a la generalización. Bueno, todavía 10 años para la velocidad en la que se vive hoy, algunos pueden pensar que es mucho tiempo. Pero para la ciencia no es mucho. No es mucho, ¿no? No. Y eso me lleva a la otra pregunta de algo que usted mencionó, vacunas. Usted dice que este proceso va a usarse en vacunas. O sea, quiere decir que ya en Cuba se domina este proceso, ¿cómo es clic de acelerar? ¿Ya se domina? Sí, se domina. ¿A nivel de laboratorio se domina? Varios grupos cubanos que trabajan con síntesis químicas dominan este procedimiento y como te comenté, bueno, yo no estoy autorizado para hablar de temas ni liberar información, pero muy probablemente algunas de las vacunas que desarrolla el Instituto Finlay posiblemente y ojalá en colaboración con la Universidad de La Habana en el futuro utilicen la química click como método para unir moléculas a otras. Porque cuando uno de los retos más importantes en la química es unir una molécula a otra para mejorar las propiedades de una por esa unión de la otra. En el campo de las vacunas se une una proteína, por ejemplo, a otra para aumentar, por ejemplo, la inmunogenicidad de esta vacuna. Significa que de esta proteína, significa que mi sistema inmune reaccione de mejor forma o mejor a esta proteína si está unida a otra. Por tanto, hay que hacerlos por métodos también muy selectivos, de forma que la proteína no se afecte, que la unión sea por un solo sitio. Y esta es una química que es maravillosa para eso, porque realmente uno puede funcionalizar una molécula, unirla a otra, sin afectar la estructura de la molécula, porque como te comenté, es un método que no lleva calentamiento, ocurre a temperatura ambiente, en agua. O sea, tiene una bondad desde el punto de vista de la modificación de la molécula que no tenían otros métodos anteriores y por eso es tan revolucionario. Déjeme hacerle una pregunta a partir de esto, aunque esta es más social. En estos casos existe el tema de la patente, digamos, este descubrimiento de la química click, existe el tema de la patente que no se puede usar por nadie hasta no sé cuántos años y después se vuelve genérico como en los medicamentos. ¿Existe algo parecido o no? Sí, esta invención, al no ser un descubrimiento, realmente fue una invención, estuvo protegida por varias patentes, no tanto el método como aplicaciones del método. O sea, en cada vez que uno genera una invención en la cual yo propongo y demuestro que esta reacción se puede usar para este tipo de vacuna o para
detectar este tipo de cáncer o para obtener este fármaco, se puede patentar esa invención y realmente está protegida por un periodo de 20 años y es algo lícito y necesario que los inventores y los institutos y las empresas que generan conocimiento e invenciones puedan proteger sus invenciones. Eso no es algo... la patente es algo que se ve mal desde el punto de vista social porque a veces limita el crecimiento científico, pero es algo desde el punto de vista empresarial que es necesario para realmente darle el crédito a las empresas que lo hacen. Eso quiere decir que ellos 2001 empezaron o descubrieron esto de Química Click. Y hubo muchas patentes relacionadas, hubo muchos artículos científicos libres, pero mucha patente también. Pero que hasta 10 años después nadie podía usarla sin pagarle. Las patentes duran 20 años. 20 años. O sea que hasta el 2021, hasta el año pasado, no se podía usar esto sin pagarle a los autores. Sí, podías usarlo, a lo mejor no podías usarlo para la aplicación que alguien la utilizó, porque el método no estuvo patentado, pero las aplicaciones del método sí. Por ejemplo, si yo demuestro que yo uso esta química para detectar el cáncer de colon utilizando un marcaje celular determinado y yo lo patento, nadie más podía usarlo. Y eso realmente... Es verdad que limita la generalización del conocimiento, pero también es necesario para proteger las empresas. Nuestras empresas también necesitan y viven de sus patentes. O sea, que así como funciona en este caso. Porque se habla mucho de los medicamentos y a eso se ha hablado ya. Y creo que es bastante conocido, pero quizá en esto de los inventos no era tan... Pero es muy semejante. Muchos inventos no se patentan. El procedimiento, el método no se patentó, pero las aplicaciones del mismo hubo... ¿En qué usar? Decenas y cientos de aplicaciones con la Química Click en diferentes usos. Como siempre hago en esto de los premios Nobel, ¿qué cree que va a pasar en los próximos 5, 10 años en este tema? ¿Cómo imagina usted? ¿Qué cree que puede pasar o qué aplicación o cómo lo ve? Yo creo que se va a seguir generalizando más el método todavía. Es un método tan eficiente desde el punto de vista químico y tan bondadoso que se puede usar. Yo pienso que se va a empezar a usar más en el campo de la electrónica, en el campo de materiales para la electrónica, en el campo de los polímeros y los materiales inteligentes, puesto que se pueden hacer polímeros, por ejemplo, que reaccionen ante diferentes estímulos como la luz, como el cambio de solvente, como el pH, condiciones de acidez o basicidad. Y esos polímeros son moléculas muy complejas, desde el punto de vista estructural son muy complejas y una de las aplicaciones que se le da a esta Química Click es lo que se conoce como la tecnología LEGO, que es en la cual yo puedo ensamblar una molécula muy grande utilizando como bloques moleculares, la periodista habló de eso, que se van ensamblando poco a poco y yo voy construyendo algo muy complejo por un crecimiento desde el fondo hacia arriba. Y la Química Click es muy efectiva para eso. Es una química tan eficiente. Piensa tú que si tú haces un procedimiento que en lugar de darte 100%, te da un 80%. En cada paso, tú vas perdiendo un 20%, un 20%, un 20%. Si tú haces un procedimiento químico que transcurre en 20 pasos, tú perdiste mucho dinero y mucho material al final del proceso. Tú tienes que buscar un proceso que tenga una eficiencia del 99% o del 100%. Y este es de los únicos procesos en el mundo que tienen una eficiencia química tan grande que realmente son casi cuantitativos. Tú mezclas dos cosas, le añades cobre y se unen. Cobre no, ahora ya no es cobre, ¿no? En algunos casos Antes es era cobre y en otros casos. Por ejemplo, para los polímeros se puede hacer con cobre. No hace falta porque realmente un polímero inteligente que tenga una aplicación como un dispositivo no es necesario. Generalmente para aplicaciones biológicas in vivo es cuando se intenta no utilizar un metal porque realmente estás inyectándole un metal a un paciente. ¿Usted ha tenido oportunidad de ver esto del marcaje de las células cancerígenas? Sí, ¿Lo ha podido ver? Se ven por unos microscopios, ¿sí? Es precioso. ¿Cómo sí. es que usted con el microscopio ve y las células cancerígenas están como ¿qué? Fosforescentes? Florecen, o sea, Florecen. tú por ejemplo tienes una célula marcada con esa molécula que desarrolló la investigadora norteamericana y viene otra que es la fluorescente y se une solo la célula que tiene esa molécula con ese grupo funcional. A las otras no se une. Por tanto, tú logras visualizar y ves cómo ella se une a la membrana celular y la célula florece, o ves cómo esa molécula se une y se internaliza y se mete para adentro de la célula y es un proceso, hay videos en YouTube al respecto, realmente es algo que revolucionó la visualización de los procesos biológicos porque tú lograste y por eso recibe el Nobel, por eso a ella la incluyen, a pesar de no estar en la invención original,
Fíjate que los dos inventores fueron el danés y el americano, que después te quiero hablar de él. La profesora norteamericana lo que hace es una aplicación de ese método, eliminando el cobre y diciendo que se puede usar para la visualización y para la conjugación química in vivo, o sea, en células vivas, que es lo que realmente mayor impacto tuvo en las ciencias biológicas. Usted me dijo que quería hablar de uno de los inventores, pero ¿ellos trabajaron juntos o separadamente descubrieron lo mismo? ¿Cómo fue? El americano y el danés descubrieron lo mismo o inventaron lo mismo separadamente, lo publicaron con unas semanas de diferencia. Pero realmente el gran gurú de la catálisis química es Barry Sharpless, el americano, tiene 81 años en este momento, y es la segunda vez que recibe el Nobel por otro invento que había hecho hace 20 años, lo había recibido a final de los 90, y realmente es el quinto científico que recibe 2 Nobel. El primero es la famosa María Curie, que los recibió de física y después de química. Después hubo un físico que los recibió 2 veces de física. Después hubo un químico, Linus Pauling, que los recibió de química y de la paz, porque estuvo en contra de las armas atómicas o algo de eso. Después hubo otro químico que recibió 2 veces y esta es la quinta persona. De 900 personas que han ganado el premio Nobel, solo 5 lo han ganado 2 veces. 2 veces. 2 veces. O sea, realmente hay que ser muy bueno, un gran inventor y una persona extraordinaria como científico para inventar 2 cosas que ganen el premio Nobel porque tengan el reconocimiento de la comunidad científica como lo tuvo él. ¿Algo más que usted quiera agregar? Bueno, yo quisiera decir además que la investigadora norteamericana Caroline Bertozzi es una luchadora social, por decirlo de una forma, por las mujeres en la ciencia. Es la 9ª o la 8ª mujer que recibe el premio Nobel de Química, lo cual es muy poquito, y que con este premio Nobel como que se dio un movimiento de discusión en la comunidad científica de qué es lo que hay que hacer para que más mujeres tengan el premio Nobel. Y ella dijo que lo que no se puede hacer es regalarle el premio Nobel a las mujeres, que lo que hay que hacer es crear condiciones en la ciencia y en la sociedad moderna para que las mujeres puedan hacer ciencia de alto nivel y logren ganar el Nobel. No es regalárselo, sino realmente crear las condiciones para ella. Pero ella es una luchadora social por derechos sociales, por la inclusión de la mujer en la ciencia, por la diversidad, porque en la ciencia no haya racismo. Ella es muy famosa por eso. Además de por sus descubrimientos, realmente yo diría que es una personalidad pública en Estados Unidos y en el mundo, es muy reconocida y realmente pienso que su descubrimiento su invención fue realmente maravillosa. Bueno, ahora lo quiero invitar rápido a usted y a los amigos televidentes a que vayamos al momento de los accionistas principales, como cariñosamente les llamamos a ustedes, nuestros televidentes. Aquí tenemos en pantalla, este lo envía Melisa Pérez, dice: buenas, su programa en mi opinión es uno de los mejores de la televisión cubana. ¿Cómo puedo volver a ver el programa? ¿Existe otra vía para verlo en caso que no pueda los domingos? ¿Cuándo lo retransmiten? Saludos a usted y a su equipo de trabajo. Bueno, muchísimas gracias a Melisa. Esta pregunta no es de Química Click. Aquí no hay reacción rápida. ¿Qué le puedo decir, Melisa? Bueno, muchas gracias de nuevo. Y no, el programa no tiene retransmisión, hay programas que se retransmiten, otros no, son decisiones que no son del programa, no tiene retransmisión, pero sí lo puede volver a ver porque tenemos un canal de YouTube, ahora lo vamos a mostrar en el momento de las interacciones, donde poco a poco se van colocando los programas y ahí usted puede verlos si no tuvo oportunidad o volver a verlos si le interesa. Y también en ese canal de YouTube puede escribir sus opiniones, sus comentarios, que muchas veces ustedes lo ponen ahí. Así que espero haber contestado su pregunta y le reitero las gracias. Y ahora, doctor, lo invito a usted y a los amigos a que veamos el momento de las interacciones, donde ponemos en pantalla cómo ustedes pueden interactuar con nosotros. Como siempre, dejamos para el final el programa de Radio Rebelde y aprovecho para invitar al doctor y a ustedes también, sábados 12 y 15 del mediodía por Radio Rebelde. Va a estar el doctor allí, teléfonos abiertos en vivo, usted manda su pregunta, su comentario, el doctor responde y nada, es una continuidad, una complementación para muchos ideal del programa aquí en el estudio, ahí en vivo en Radio Rebelde. Lo espero, doctor, espero contar con usted. Muchísimas gracias
por esta nueva odisea del conocimiento. Parece que todos los años nos vamos a ver en esta odisea del conocimiento. En algún momento será un premio Nobel del cual yo no sé nada y tendrás que invitar a otra persona. Bueno, usted me dirá, pero nosotros muy contentos de que usted participe aquí y nos ayude a entender cómo ha hecho hoy. Gracias a usted, doctor. Y ahora, amigos, solo me resta, como cada semana, invitarlos a que esto sea solo el inicio, el comienzo, para que usted lea, vea, busque, analice, profundice en cualquier tipo de medio digital, escrito, radial, televisivo. Alimente su cerebro. ¿Para qué? Para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes. Les presentamos el universo hace unos 15.000 millones de años. Aparentemente nada. De repente se produce una tremenda explosión, el llamado Big Bang. Media hora después, al descender la temperatura, se crearon las partículas que darán origen a los átomos y elementos químicos que conocemos hoy. Ha nacido el universo, ha nacido la química. Al término de la primera hora, ya existen los primeros átomos de hidrógeno y helio. Deben transcurrir 1.000 millones de años para que se formen los primeros cuerpos en forma de nebulosas, un conglomerado de gases y partículas. Las primeras estrellas se forman a los 3.000 millones de años desde el Big Bang. En el interior de las estrellas se producen fusiones nucleares que permiten la formación de nuevos átomos. Cuando una estrella muere, expande todos estos átomos por el cosmos, dando lugar a la aparición de otros cuerpos, como otras estrellas o planetas. Entre ellos, la Tierra. Es decir, todo lo que conocemos procede de las estrellas. Todo el universo es química y bioquímica. Así, por ejemplo, toda la materia del universo observable está constituida por elementos químicos. Un 75% de la materia de la nebulosa solar estaba formada por elementos biogénicos. Los cometas aportaron el agua y las moléculas orgánicas de las que se formó la vida en la Tierra primitiva, hace unos 4.000 millones de años. La vida en la Tierra se desarrolló al conjugarse la acción del Sol y los diversos elementos presentes en ella. Se sucedieron una serie de procesos químicos hasta llegar a la formación de moléculas como el ADN y el ARN, esenciales para la síntesis de proteínas, es decir, para la síntesis de la materia viva. A partir de aquí, empezó una lenta y constante evolución hasta llegar a nuestros días. Como vemos, la química no es algo ajeno a la naturaleza, sino que forma parte intrínseca del universo, de las estrellas, de la propia vida. Nosotros y todo lo que nos rodea somos química. Pero en realidad, ¿qué es la química? La definición es asombrosamente simple. Ciencia que estudia la materia y su transformación. Efectivamente, la palabra clave aquí es ciencia. La química es una ciencia como lo son la biología, la física o las matemáticas. Y gracias al método científico podemos saber más y conocer mejor nuestro entorno. La labor de los científicos e investigadores químicos a lo largo de la historia ha contribuido decisivamente a hacernos la vida mucho más larga, mucho más sana y mucho más cómoda que la que tuvieron nuestros predecesores. Gracias a la química, en los últimos 100 años, el hombre ha duplicado su esperanza de vida. ¿A partir de qué momento el hombre empezó a interesarse por estudiar, investigar y desarrollar esta ciencia? El ser humano siempre ha deseado saber más y conocer la realidad que le rodea. Pero además la química le ayudó a obtener un beneficio inmediato de su entorno. Nos situamos en la prehistoria.
En un momento dado, el hombre fue capaz de producir y mantener el fuego. Este descubrimiento le permitió, entre otras cosas, cocer barro para fabricar ladrillos y recipientes. Gracias al fuego, el hombre descubrió los metales y aprendió a sacar provecho de ellos. Primero el cobre y 1000 años después el bronce, un metal artificial obtenido a partir del cobre y el estaño. La primera aleación. El hombre empezó a utilizar deliberadamente la química. Los primeros en estudiar los fenómenos químicos desde un punto de vista teórico fueron los griegos, hacia el año 600 a.C. Aportaron numerosas hipótesis sobre la composición de la materia. En Alejandría, hacia el año 300 a.C., la maestría de los egipcios en química aplicada, sobre todo al embalsamamiento de cadáveres, se funde con la teoría griega. En el siglo VII, los árabes entran en escena al encontrar en Persia los restos de la tradición científica griega. Los árabes dominaron la investigación química durante siglos. En Europa no se retoma el interés por la química hasta el siglo XI, y fue a través de los árabes durante las cruzadas. Pero el empujón definitivo a la investigación química llegará en los siglos XVI y XVII, con la invención de la imprenta y el método científico creado por Descartes. Desde entonces se han sucedido los avances y descubrimientos. Entre todos vamos a destacar los siguientes. En primer lugar, la creación de la tabla periódica de los elementos, establecida por Mendeleev en 1869. Se trataba de buscar un orden para los elementos conocidos. Es decir, sistematizar la naturaleza. Mendeleev tuvo el acierto de diseñar su tabla desde el punto de vista de la valencia. Esto le condujo a dejar unos huecos que corresponderían a elementos todavía no descubiertos. Él mismo predijo las características que tendrían 3 de estos nuevos elementos. El tiempo le dio la razón con una precisión asombrosa. Fueron el escandio, el galio y el germanio. El núcleo atómico es de una sencillez sorprendente. Son protones y neutrones en número que cambia según de qué elemento estemos hablando. Los elementos más sencillos, como el hidrógeno, que tiene solo un protón, el helio, que tiene 2 protones y 2 neutrones, son la base que compone todos los demás elementos. La investigación requiere importantes recursos, económicos, humanos y tecnológicos. Por ejemplo, la introducción de una nueva molécula en el mercado puede llegar a costar más de 100 millones de euros y unos 15 años de investigación. A pesar de ello, la química es la ciencia que más ha contribuido en la mejora de la salud y el desarrollo de la medicina. Qué cómodo resulta tomarse un analgésico cuando tenemos dolor de cabeza o un antiácido cuando la comida hace de las suyas en el estómago. Es un acto tan simple que no le prestamos atención. Nos tomamos una pastilla y problema resuelto. Pero no todo es tan fácil. Aún queda un largo camino por recorrer en la lucha contra muchas enfermedades que, como el cáncer, precisan del esfuerzo investigador de los científicos. Es decir, que en los últimos 20 años se ha producido un salto importante que determina que en este tiempo las 2/3 partes de los medicamentos que utilizamos han sido lanzados por primera vez. La química imita a la naturaleza y en ocasiones, para preservarla, la sustituye. Esto es fundamental, ya que si para mantener nuestro confort siempre recurriéramos a productos de la naturaleza, precisaríamos varios planetas como el nuestro para obtener el volumen de materias primas necesarias. Cuando todo empezó, la química ya estaba ahí. Cuando la vida nació, la química contribuyó a crearla. La ciencia química introduce algunos cambios en los átomos y moléculas con el fin de obtener materiales con propiedades más útiles. Ahora podemos imaginar qué avances nos esperan, qué logros científicos y tecnológicos nos aguardan, qué nuevos productos nos harán la vida aún más cómoda y más larga.
Yo creo que el papel de la química en el futuro ya lo tenemos en el presente, va a ser fabuloso, hasta el punto de que, por ejemplo, una de las ramas que más nos va a beneficiar es la de la farmacología, porque gracias a la química y a la biología se van a poder diseñar fármacos para cada uno de nosotros en cada enfermedad concreta. Será importantísimo en el ámbito de la medicina. Creo que la química tiene un campo todavía fabuloso en esos aspectos para curar muchas de las enfermedades que hoy en día asolan a las poblaciones del mundo. En el futuro, los nuevos materiales, los nuevos procesos, las nuevas posibilidades que ofrece y que va a ofrecer la química serán percibidos realmente como parte fundamental de un progreso, de un avance que dé respuesta a problemas antiquísimos, problemas con los que nos enfrentamos y nos hemos venido enfrentando a la humanidad siempre. Por tanto, el hombre está vinculado a la química, no se puede desenganchar de la misma. Su mejora de calidad de vida, la lucha contra la enfermedad, incluso las correcciones ambientales dependen de la química y este es el hecho más significativo. Sin duda lo más importante, una vez habiendo descifrado el código genético, es establecer las relaciones entre los genes que existen en nuestro código genético y las moléculas correspondientes en el cerebro. El futuro también dependerá de la química, en función del uso que sepan darle los hombres y mujeres de este planeta. Y aquí entra en juego nuestra responsabilidad como seres humanos. Luchar por un futuro más limpio, próspero, justo y solidario es un reto que nos corresponde a todos. Por suerte no estamos solos. La química siempre estará ahí para echarnos una mano.